La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos dedicados a la preparación de la liturgia del 24º domingo del tiempo ordinario. Avanzamos y ya dentro de 10 semanas estaremos terminando el año litúrgico y comenzando un nuevo ciclo litúrgico. Este domingo el Señor nos cuestiona, nos pregunta, y la pregunta que hoy nos hace el Evangelio de Marcos está presente y ha estado y estará siempre en la conciencia de millones de cristianos. ¿Qué es Jesús de Nazaret para nosotros? ¿Qué es Jesús para mí? Es cierto que cada uno tiene hecho un retrato propio del Maestro, y es cierto también que muchos de estos retratos no coincidirán entre sí, pero existen y conforman la vida del cristiano. Lo malo es si alguien no tiene en su corazón y en su alma, o incluso en su imaginación, el retrato de Jesús. Podríamos decir que casi es preferible tener un mal retrato que no tener nada. En fin, que la pregunta del Maestro, ¿y ustedes quién dicen que soy?, se muestra alguna vez entre nosotros sin respuesta, y ello ante cualquier acontecimiento nuevo. Es como si termináramos de conocer al Maestro, o como asimismo si las brumas de la vida cotidiana tendieran a difuminar su imagen. Pedro tuvo más suerte. El Espíritu del Padre le iluminó y le llevó a definir con gran precisión quién era Jesús. Tú eres el Mesías. Pero el propio Pedro, mal conocedor de lo que en verdad tenía que ser el Maestro, quiso apartar a Jesús de su vocación y recibió del Maestro el breve espacio de tiempo, un cambio tan importante a la hora de definir a la persona, a la misión de Jesús. ¿Nos pasa a nosotros igual? Por supuesto que nos pasa, y porque si verdaderamente tuviéramos en nuestra alma y en nuestra memoria la definición cabal y verdadera de lo que Jesús de Nazaret no es para nosotros, pues no nos alejaríamos de Él, dando tantas veces prioridad a muchas otras cosas absurdas de este mundo. Por lo tanto, abramos nuestro corazón, invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y podamos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, pero para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otro uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Empezó a instruirles: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes, letrados, y tiene que ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se le explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo:
El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio se salvará. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Como les decía, este domingo continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos, y en este caso el relato nos presenta 3 momentos diferentes. Ocurren durante las actividades de Jesús fuera de Galilea. Se trata de la ciudad de Cesarea de Filipo o Filipo. Hoy en este lugar solo quedan ruinas conocidas como el yacimiento de Banias al pie del monte Hermón. Jesús dirige una pregunta a sus discípulos sobre su identidad. Él quería saber qué pensaba y qué decía la gente acerca de su persona. Y en este momento el nombre de Jesús era conocido más allá de Nazaret. Sus palabras y obras eran temas de conversación. Muchos se preguntaban qué tenía este maestro que con tanta sencillez era seguido por muchos en cada lugar de visita. Ante la pregunta, sus discípulos responden que para algunos era Juan el Bautista, que para otros era Elías o alguno de los profetas. Es decir, en consideración de la gente, todos veían en Jesús no a una persona común, sino a un enviado de Dios, a una persona extraordinaria. En este momento, Juan el Bautista ya había muerto y muchos esperaban su vuelta. Al igual que Elías y los judíos, esperaban el retorno de este procedimiento a la venida del Mesías. Seguido de este, una segunda esencial. ¿Y ustedes quién dicen que responde? Esta palabra de origen hebreo significa ungido. Este era el nombre con el que se denominaba al descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo judío. Toda la historia de este pueblo ronda en torno a la espera de este Mesías enviado por Dios para liberar de la servidumbre extranjera, trayendo consigo un reinado de paz. Por lo tanto, que Pedro diga que Jesús es el Mesías no es una frase bonita, sino una afirmación contundente acerca de su identidad. Pedro, cabeza de la comunidad de los discípulos, profesa su fe en Jesús. Lo reconoce y anuncia como Mesías. Jesús ordena no decir nada acerca de esta afirmación sobre su persona. La imagen que el pueblo atribuía al Mesías era la de un rey o de un hombre poderoso, pero en ningún caso un humilde de Nazaret. El Mesías es hijo de José, el carpintero, y María. Dios puso su morada en un pesebre en lo llano, pobre y sencillo. En la segunda parte, Jesús realiza un primer anuncio de su pasión, mencionando lo que le debía ocurrir, es decir, su sufrimiento, su rechazo hasta el punto de ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro no comprende la profundidad ni razona las palabras de Jesús. Él cree que cualquier mal que le pueda ocurrir a su maestro debe evitarlo. No entiende que el mesianismo de Jesús no se trata del mero triunfalismo humano que va del dolor, la muerte, amparándose en el poder y en el éxito. Nada de esto. Jesús lleva un plan de salvación, cumpliendo la voluntad de su Padre, y no se aleja ni se deja alejar de ese plan. Ante la actitud de Pedro, Jesús lo reprende llamándolo Satanás, en hebreo Satán, que significa adversario, porque al querer alejarlo de la pasión, se opone al plan de Dios, que consiste en salvar al mundo por medio de la cruz. Lo llama así porque Satanás es el ser que aleja a los hombres de Dios, y Jesús no permite que nadie lo aleje del camino de su Padre. En la tercera parte, Jesús establece condiciones para seguirlo. Ser discípulo de Jesús
es un compromiso, no una decisión tomada a la ligera. Ser discípulo de Jesús conlleva renuncia, sacrificio. Se debe cargar con la cruz. Esta es la imagen más representativa de la misión de Cristo. En la cruz da todo, lo deja todo por amor. Quien quiera seguirlo está llamado a esto, sabiendo que renunciando a la vida se gana una vida nueva. Inconsiderablemente, pues Pedro no acata o no termina de entender esas palabras. Morir a la vida vieja para vivir en Cristo Jesús. De esto es lo que se trata el discipulado al cual Jesús nos invita. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Y seguimos pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para que aprendamos a vivir con libertad interior. Ayúdanos a desprendernos de nuestros planes cuando la vida nos lo modifique. Toca nuestros corazones para que confiemos en tu protección amorosa. Serás nuestro protector en medio de toda dificultad. Derrama en nuestras vidas intensa y armoniosa para que no nos resistamos al cansancio, al desgaste, a los cambios y para que no busquemos falsas seguridades. Enséñanos a aceptar con serenidad, con fortaleza, los límites variados de cada día y las cosas imprevistas. Líbranos, Espíritu, de toda resistencia interior contra la realidad. Ayúdanos a confiar, Señor, sabiendo que también de los males se puede sacar algo bueno. Enséñanos a vencer nuestros nerviosismos y tensiones para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que nos sucede. Destruye toda desconfianza para que podamos descansar en tu presencia, entregándonos a tus brazos sin pretender escapar. Vive con nosotros, Señor. Enfrenta con nosotros los desafíos y las dificultades que ahora tengo que resolver, porque contigo todo terminará bien. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Hoy el Señor me invita a profesar mi fe en su persona. Mi acción será sacar de mi vida todo lo que me estorba para poder encontrarme con el Señor y a comprender sus designios para mi vida. Para ello haré también un examen de conciencia y me pondré en el camino del Señor. Voy a tratar de confesarme para caminar revitalizado por la gracia de Dios que me acobija. Y en cuanto al grupo al que pertenecemos, a nuestra comunidad parroquial, debemos comprometernos a ser una comunidad que carga con sus propias cruces, siguiendo a su Maestro, siguiendo a su Señor. Debemos comprometernos a acercarnos cada día más a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a aquellos que están en situaciones más vulnerables, más difíciles. Debemos comprendernos o comprometernos a reconocer a Jesús y a sacar en nuestra mente y en nuestra vida ese concepto que tenemos del Señor y a repetir una y otra vez, ¿quién es Jesús para mí? Y que sea desde lo más profundo de nuestro corazón de donde surja la respuesta. Y de esa respuesta decidas seguirle siempre. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Habló para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su